de Dios. Amén. Amén. Y el título es muy sencillo de contestar, para el que lo tenga claro. ¿Qué entiendes por tu libertad? Os diré que hay un viejo proverbio chino que dice: el ayer es el dinero gastado, el mañana es el dinero por venir. Usa pues el de hoy, que es dinero en efectivo. Si hay un valor grande para el ser humano y más que el propio dinero, esto es la libertad propia de una persona. Basándonos en este proverbio chino, ¿verdad? Si lo extrapolamos a tu libertad, ¿cómo está ahora tu libertad? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo verdaderamente te sientes? ¿Piensas que ayer, es decir, en otro tiempo, fuiste más libre por las circunstancias que te rodeaban? Está claro que mañana nadie te puede asegurar, como tantas veces hemos dicho, que serás libre. Entre otras cosas, porque nadie te puede asegurar que mañana estaremos aquí, ¿verdad? Por lo tanto, solo te queda una opción, y es vivir tu propia libertad cada día. Otra cosa es a qué llamamos propia libertad. ¿Cómo entendemos nosotros nuestra libertad? Tal vez a lo largo de la vida hayas visto mucho, porque todo digo, con los años que tengo, hasta los jovencitos, hasta los nietos, ya yo sé mucho, claro, con lo grande que eres. Pero es posible que hayamos visto mucho, y también que por mucho que hayamos visto, hayamos observado poco o nada. Entonces, ¿de qué te ha servido ver tanto y vivir tanto en esta vida si verdaderamente no has sacado una lección para tu vida? Es también muy posible que oyeras, pero nunca te paraste a escuchar. Si montas en el metro simplemente por la mañana, como yo cuando vivía en Madrid, allí, aparte de entrar de espaldas y te apoyabas en la puerta y empujabas para atrás, y el que venía detrás hacía así, porque eso, una lata de sardinas viven cómodamente dentro, para lo que había allí. Pero podíamos escuchar 40.000 cosas. Pero si por un momento alguien te preguntara, ¿qué has oído? Mucho follón, mucho lío. Pero no estábamos atentos a lo que se estaba hablando o lo que se estaba haciendo alrededor nuestra. También alguien dijo una vez que callando es como se aprende a escuchar, que escuchando es como se aprende a hablar, y hablando es como se aprende a callar. Qué importante. Y como también dice un refrán popular, por la boca muere el pez. ¿Has meditado alguna vez, o cuántas veces has pensado en las palabras que has podido decir? Que esas palabras, sin lugar a dudas, y quizás en muchas ocasiones, te han atado y has perdido tu libertad por no estar atento, por no meditar lo que decimos. ¿Cuántas palabras atan? Yo, cuando estaba preparando este mensaje, me estaba acordando de la última palabra famosa, ¿no? Ahora que estábamos en época electoral, cuando el presidente en funciones, que dijo que él, con el de la coleta, no iba a estar nunca en el gobierno porque no podría dormir tranquilo. Lo primero que ha hecho es firmar con él. Pues sí, así es. Entonces,
Las palabras muchas veces atan y te las tienes que comer. Así es. Pero no en vano dice, aprende como si fueras a vivir siempre. Tienes que aprender como si tu vida no se fuera a acabar nunca, pero vive como si fueras a morir mañana. Es decir, el aprender no ocupa lugar. Tienes que prepararte, y más si estamos hablando de la palabra de Dios. Tenemos que prepararnos a fondo, porque es muy importante. Pero tenemos que vivir esa palabra de Dios. Tenemos que grabarla a fuego en nuestro corazón, en nuestra mente, como si mañana ya no estuviéramos aquí. Porque mañana mismo, o dentro de 10 minutos, solo Dios lo sabe, pueden venir el Señor por nuestra alma. Y tenemos que estar preparados, tenemos que ser sabios, hermanos. El hombre ha de ser una esponja a la hora de adquirir conocimientos. Tenemos que ser, en este caso también como niños. Los niños lo absorben todo. Y hemos de dar lo mejor que poseemos cada uno. ¿Te has parado a pensar qué es lo mejor que tienes tú? ¿Qué es lo mejor que tenemos cada uno de nosotros que podemos dar? Porque es importante. Aun por muy pobre, muy paupérrimo que uno pueda ser, hay algo que puedes dar como si fuera rico, que es, por ejemplo, amor. Amén. Amén. Dijo el Señor que en eso conocerán que sois mis discípulos. Y el amor no cuesta dinero. Pero si muchas cosas las hacemos como hombres naturales, ¿qué no podremos hacer como hombres y mujeres espirituales en el Señor? Mirad, gastamos y gastamos mal. Gastamos nuestra vida de una forma que parece que, como dice el dicho, fuéramos los gatos, como si tuviéramos 7 vidas, pero no tenemos 7. Aquí en la tierra tenemos esta vida, y esta vida tenemos que aprovecharla. ¿Por qué? Porque es el pasaporte, es el visado para donde vamos a pasar toda una eternidad. Amén. Y yo declaro que va a ser en el cielo. Amén. No va a ser allá abajo, va a ser ahí arriba. Gloria a Dios. Entonces, a lo largo, todos los años que Dios nos dé de vida aquí, tenemos que aprovecharlos con gozo, con alegría, con entusiasmo, como hijos de Dios que somos. ¿Cuántos estamos viendo diariamente y a lo largo de la historia que gritan libertad, libertad? Qué frase más bonita, ¿verdad? Pero tristemente la humanidad, ¿sabéis una cosa? La propia humanidad es el carcelero de sí mismo. Cada uno de nosotros nos convertimos muchas veces en nuestros propios carceleros. Nosotros mismos nos atamos y nos quitamos nuestra propia libertad. Y la soberbia, la ambición, el orgullo, la vanidad y cosas semejantes son los barrotes que nos impiden salir de nuestra propia prisión, hermanos. ¿Piensas que eres libre? Pues piensa qué es lo que te está atando, porque esos son los barrotes que no te dejan salir. Si piensas que no disfrutas de la libertad, ¿qué es lo que te lo impide? Piensa que te está impidiendo esa libertad de ser feliz, de gozarte en el Señor. Las leyes, tus padres, la sociedad que dicen muchos, la culpa la tiene el sistema que dicen otros. Tú sabes que tienes todas las armas, entre comillas, para ser verdaderamente libre. Nosotros tenemos esas armas.
Tú sabes que fue Dios quien a través de su Hijo amado Jesús, por ese sacrificio en la cruz del Calvario, quien abrió todas las puertas y nos dio la libertad. Y la Biblia, la propia palabra de Dios, es la guía para disfrutar y gozarnos en esa libertad que Dios nos ha dado. La opresión que el propio hombre ejerce, hermanos, sobre sí y todas las artimañas de Satanás que quiere usar para aprisionar nuestra vida, no van a tener poder ninguno cuando tú comiences a poner en práctica todo lo que tiene la guía que Dios nos ha dado, que es su propia palabra. Amén. Podrán oprimirnos, podrán hacernos de todo, pero hay algo que nunca van a poder quitarnos, que es la alegría, el gozo y la libertad en Cristo Jesús. Amén. 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 Por lo tanto, ya vamos aclarando más el título del mensaje. ¿Qué entiendes tú por tu libertad? Y hermanos, sin lugar a duda, quizás hay cosas que el cristiano da por hechas sin más. De ahí que no se medite en lo que se hace. Hay muchas cosas que las damos por hechas, pero no hay nadie que las haga. Pero hoy vamos a poder comprobar que muchos de los que se creen libres en el mundo y aún tristemente en la propia iglesia del Señor, no son ni más ni menos que esclavos de su propio pecado. Y un pecado que les domina. Vicios, costumbres, tradiciones. Son muchas cosas, hermanos, los que nos privan de la libertad. Pero ahora vamos a pasar ya directamente al texto de la palabra que Dios nos tiene preparado para hoy. Y vamos a ver el Evangelio de Juan en el capítulo 8. Vemos del 31 al 36 y luego del 47 al 59. La verdad os hará libres. Amén. Amén. Y dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Solo un breve apunte de este texto. Jesús dice: permaneciereis. Este término, que viene del griego, significa quedar o habitar. Es decir, si os quedáis conmigo, si habitáis conmigo, si yo habito en vuestro corazón, si vosotros me abrís esa puerta, vais a ser verdaderamente libres. Y otra palabra a tener en cuenta es que Jesús no les dice verdaderamente seréis seguidores míos. ¿Qué les dice? Seréis el que discípulos. ¿Por qué? Porque como tantas veces hemos dicho, el discípulo lo que hace es imitar al maestro. Y Jesús, hermanos, es nuestro referente. Amén. Amén. Y sigue el verso 22. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Y si alguien no es de Dios, ¿de quién es entonces?
Podéis abrir los interrogantes vosotros. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿eres samaritano y tienes demonio? ¿Sabéis ya que el nombre de samaritano en el tiempo de Jesús era algo muy despectivo, muy denigrante, según el criterio de los propios judíos? Había mucha idolatría, mucha hechicería entre los pueblos de los samaritanos, que era la región central de Palestina. Y vamos al verso 49. Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Amén. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices que el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces tú a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a sí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es quien me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Les está diciendo Jesús claramente, les está declarando abiertamente que Él es el unigénito Hijo de Dios. Dice: pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi vida, y la vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? ¿Qué tendrá que ver los 50 años, no? Yo tengo alguno más y tampoco he visto a Abraham. ¿Por qué dirían eso de los 50 años? Porque los judíos le dirían a Jesús eso de precisamente los 50 años. Porque 50 años era el límite de edad en los cuales, hermanos, los sacerdotes eran relevados de sus funciones en los servicios del templo. Pero para ellos era inconcebible el pensar que Abraham hubiera visto a Jesús, ni Jesús a Abraham, con tantos siglos de diferencia de uno a otro. No les entraba en la cabeza, porque las palabras de Dios no entran por la cabeza, entran por fe, entran en el corazón. No podemos, la palabra, como os he dicho también tantas veces, la palabra de Dios no es para discutirla, no es para debatirla, es para obedecerla y para creerla. Amén. 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 Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Amén. Amén. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por medio de ellos se fue. ¿Habéis visto este verso 59? Os lo voy a leer otra vez. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por medio de ellos se fue. Sí. ¿No suena raro? Si se escondió, ¿cómo iba por el medio de ellos? No lo vieron. Algo pasaría, ¿verdad? Sí. ¿Qué sucedería ahí? Para que Jesús dice que se escondió, porque lo iban a apedrear, pero en cambio salió por medio de ellos. Sí. Os dejo algo para que penséis. Hermanos,
por tradición, el pueblo judío siempre ha sido un pueblo celoso de su libertad, considerando la esclavitud como una condición humillante. Y en cambio nunca dieron cuenta de algo muy importante, ¿verdad? Que Jesús con toda su franqueza les dijo a los fariseos que por su conducta eran esclavos del diablo. Pero la respuesta de los fariseos fue una respuesta violenta. Linaje de Abraham somos, le dijeron, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como diciendo, ¿qué nos vas a decir tú a nosotros? Lo que somos o dejamos de ser. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Como diciendo, si ya lo somos, ¿qué nos falta? Libraros de ese pecado y creer. Os contaré algo histórico referente a la libertad y a la esclavitud, ¿verdad? Para que podáis entender el sentido de libertad que el pueblo de Israel tenía. Si vemos, por ejemplo, en Levítico 25, del 39 al 42, se establece la ley que rige la libertad personal. Dice, y cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo, porque son mis siervos, los cuales saqué yo de la tierra de Egipto. No serán vendidos a manera de esclavos. Los judíos se aferraban a la libertad y según ellos con el único que podían verdaderamente comprometer como siervos era como siervos de Dios. Otra cosa no admitían. Y curiosamente, hermanos, eso tampoco lo han hecho a lo largo de la historia, porque tampoco se han comprometido plenamente con Dios, solo de forma intermitente, es decir, cuando eran disciplinados y se rendían a la voluntad de Dios porque verdaderamente lo estaban pasando mal. Pero Jesús les declaró sujetos a la esclavitud. Y con esto Jesús no se refería a esa esclavitud de los pueblos opresores como podía ser el pueblo romano en aquellos tiempos. Lo que Jesús les declaró abiertamente es que los judíos de su tiempo se encontraban bajo la esclavitud del pecado y al ser esto así, automáticamente pasaban a ser siervos del mismísimo Satanás. Veréis, el Evangelio es la proclamación de las buenas nuevas, gloria a Dios. Y la esencia de esas buenas nuevas es la promesa, sin duda, de la libertad, que dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Mirad, la libertad que viene a través del Evangelio opera dentro del contexto del amor de Dios en Cristo Jesús. El cristiano se siente más libre, curiosamente, cuando se siente más ligado al amor de Dios. Y no puede ser de otra manera. Cuando tú estás en comunión con Dios, cuando pasas tiempo y tiempo con el Señor, te sientes verdaderamente libre. Son muchos los que en el tiempo de Jesús, así como en el nuestro, sintieron y sienten admiración por Jesús. Declararon y declaran que fue y es algo totalmente especial para sus vidas, para sus contemporáneos, pero para nosotros hoy día también, y es necesario tener a Jesús en nuestra vida, hacer algo más que admirar sus enseñanzas, es tenerlo en nuestro corazón. No se trata de admirar, gloria a Dios, se trata de tenerlo en nuestro corazón
tenemos que aprender que Jesús es el único que nos trae esa libertad y su palabra es la única guía para poder tener paz en nuestro corazón cada día. Fijaros, la verdad de Dios revelada al hombre hace que éste verdaderamente sea libre. Esa libertad abre la mente y abre el corazón, así como nos libera de ansiedad y de los temores de este mundo en nuestra vida. Esa libertad te quita temores. ¿Qué se entiende por verdaderamente libres? ¿Qué entendemos? Los judíos tomaron de forma literal lo que Jesús quería que entendieran espiritualmente. Es decir, no lo entendieron, lo tomaron de forma literal. Jesús les estaba hablando espiritualmente y ellos se lo estaban tomando carnalmente. Jesús no se refería a una libertad política, no se refería a una libertad física de no estar preso. Jesús les estaba ofreciendo una libertad espiritual que es lo que iba a llenar sus vidas, es lo que le iba a traer paz y es lo que les iba a llevar a vivir con Él toda una eternidad. Amén. Pensamos por un momento todos los que viven en la esclavitud, pensemos, en un momento, todos los que viven en la esclavitud, como pueda ser las drogas, el juego, pornografía, alcohol, sabe Dios, tantas cosas. A todos ellos les dice Jesús que Él es el único que puede traerles verdaderamente libertad y cambiar sus vidas de una vez para siempre. Solo tenemos que llevarles a los pies de la cruz. Solo tienen que haber un quebrantamiento de corazón y que ese quebrantamiento, esas lágrimas, traigan limpieza. Porque cuando hay ese arrepentimiento genuino, cuando un arrepentimiento genuino, nunca más se vuelve a cometer ese pecado. Mirad cuántas veces hemos hablado. El rey David dice la palabra que tenía un corazón conforme al Señor. Pero ¿cuántos pecados no cometería el rey David? El más conocido, que se lo digan a Urías. Sí. Y en cambio la palabra dice que tenía un corazón conforme a Dios. El rey David sabía dónde tenía que ir a limpiarse, a lavarse, a arrepentirse. Y nunca más volvía a cometer ese pecado. Solo aquellos que decidan verdaderamente seguir a Jesús y obedecerle podrán ser verdaderamente libres. Amén. Así de fácil y así de sencillo de entender. Quizás pienses que tú eres libre porque haces todo lo que quieres, todo lo que te apetece y nadie te pone freno. Y esto, por cierto, trae a memoria, que me parece que lo comenté en otra ocasión, cuando estaba yo de pastor en una cárcel. Una vez un preso, un joven que se convirtió, me dijo: pastor, a mí nunca mis padres me llamaron la atención por nada. Siempre hice lo que me dio la gana, lo que quise, nunca me dijeron nada. Y yo, según iba conociendo cada vez más la vida de aquel joven, le daba gracias a Dios porque todavía estuviera en aquella cárcel y vivo. Pero Dios permitió que en aquella cárcel lo conociera. Gloria a Dios. Amén. Los años que estuve allí como pastor en aquella cárcel he visto cosas tremendas, pero he visto muchos milagros de parte de Dios. Amén. Nunca sabemos cuándo Dios nos va a hablar y nos va a decir: ven aquí,
que ya va siendo hora. Así es. Como dice también un viejo refrán popular, aunque la cárcel sea de oro, siempre aprisiona. Podrás creerte muy libre, podremos hacer lo que nos apetezca, pero eso no quiere decir que seamos libres. Nunca dejará de ser una prisión el pecado. Yo te diría, para que reflexiones por un momento, ¿has pensado si tienes alguna cárcel de estas de oro? ¿Algo que verdaderamente te satisface y que lo haces porque te apetece? ¿Has pensado si eso verdaderamente viene de parte de Dios o es algo que te está frenando para avanzar? Piensa alguna costumbre que tengas, tradición, medita, porque normalmente las tradiciones van unidas a pecado. ¿Será tal vez una atadura? ¿Será un pecado encubierto que todavía no lo has confesado al Señor? Será una jaula muy bonita de oro, pero no va a dejar de ser una jaula. Mirad, hermanos, nos guste o no nos guste, al final el Señor siempre se ve obligado a llevarnos a reflexionar. Tarde más, tarde menos. Cada cual en nuestra vida hemos tenido un proceso, pero Dios nos ha tenido que confrontar con nuestra realidad, con la de cada uno. Os diré algo. El hecho, por ejemplo, de que Abraham ocupara un lugar tan preferente de estima delante de Dios, los judíos, por el simple hecho de ser descendientes de él, ya pensaban que solo por eso ya tenían todas las puertas abiertas, ya tenían todas las garantías, ya tenían todos los privilegios. Eso es lo que pensaban los judíos por el mero hecho. Cuando hablaban del padre Abraham, y sin lugar a dudas era un gran error. La actitud de mi padre, de mi abuelo, de mi bisabuelo, ¿qué más da? Que sirvieran y creyeran y obedecieran a Dios, eso no quiere decir que por eso que ellos hicieran, por esa actitud que tuvieran, yo pueda ser salvo. La salvación es personal. Así es. No podemos apoyarnos y basarnos. Es que mi padre era muy creyente, es que en mi casa todos eran, ¿y tú cómo eres? Sí. ¿Cómo está ahora mismo tu corazón? ¿Cuántas oraciones quizás tus padres o algún amigo o alguien no hicieron y siguen haciendo por ti? Porque todavía todos, sin excepción, tenemos mucho que cambiar. Sí. Y esa oración es hasta el final, hasta que el Señor nos llame a su presencia. El judío, sabéis que se hace la circuncisión en la carne, pero Dios lo que verdaderamente valora es que te circuncides el corazón. Sí. Eso es lo que Dios quiere, que el espíritu esté por encima de la carne. Para Dios eso es lo que cuenta y lo que vale. La verdadera alabanza, hermanos, no te ha de venir del hombre, por mucho que te digan qué guapo eres, qué bueno, cuánto te quiero, vales un montón. Cuanto más alto te suban, quizás el día de mañana más grande sea la caída. Lo que verdaderamente vale es lo que Dios opina de ti. Eso es lo que verdaderamente te tiene que preocupar. ¿Qué es lo que Dios opina de ti? El hombre libre es el hombre espiritual. Juan 4:24 dice: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Esa actitud es necesaria en cada uno de nosotros.
en cada uno de los hijos de Dios. Al hombre le es muy fácil el acomodarse y el exhibir una espiritualidad fingida, una espiritualidad falsa, pero podremos engañar a otro hombre, pero a Dios no le engañamos para nada. Podemos hablar bien en la iglesia, cantar, levantar las manos, pero eso no quiere decir que vivamos una vida en el Espíritu, una vida con excelencia delante de Dios. Nuestros hechos han de ser exactamente iguales e idénticos a nuestras motivaciones internas, espiritualmente hablando. Si tú dices que Dios es tu Padre, eso tiene que salir de dentro para afuera y se tiene que ver. Por tanto, cuando nuestras motivaciones y aspiraciones están consagradas a Cristo, por lógica, nuestra adoración a Él tiene que ser espiritualmente verdadera. Nada puede ser fingido. La vanidad, hermanos, es uno de los grandes cerrojos que cierra la puerta de la libertad. Jesús, sin lugar a dudas, es el ejemplo supremo de alguien que cuando estuvo aquí con nosotros en la tierra, declaró: yo no busco mi gloria. Y dijo algo que yo la primera vez que lo oí y lo leí, desde entonces no se me ha olvidado nunca. Y procuro llevarlo a rajatabla en mi vida. Yo no he venido para ser servido, sino para servir. Si vemos la vida de Jesús, la vida que llevó en esta tierra, veremos y comprobaremos esa gran verdad de humildad. Jesús, hermanos, a través de su ejemplo, establece que seamos verdaderamente libres. Tenemos que dedicarnos en todo momento a agradar a Dios por encima de todo y no a nosotros mismos. No seamos ni egocéntricos ni narcisistas. Os diré algo muy importante. Una persona espiritualmente liberada está con la capacidad máxima de tomar las mejores decisiones de su vida. Cuando tú estás sumergido espiritualmente y estás en ese contacto permanente con Dios, no te quepa la menor duda que es el mejor momento para tomar decisiones, y decisiones importantes. Sin ataduras, sin deseos egoístas, podemos vivir con miras hacia la eternidad. El cristiano ha de imitar al Maestro, no agradarse a sí mismo, sino vivir como un verdadero Hijo de Dios, como hizo Jesús, hermanos, anteponiendo todo, absolutamente todo, para agradar al Padre. ¿Qué dijo Jesús? Si es posible que pase de mí esta copa, pero por encima de todo, que se haga la voluntad del Padre. Amén. Y así hemos de ser nosotros. La carne tira, pero hay algo que debe tirar más, que es la voluntad de Dios en nuestra vida. Una vez más, el Señor nos lleva, como decía, a meditar. Y quizás podemos salir de dudas con 4 preguntas muy sencillas que nos hagamos. Por ejemplo, ¿he manifestado yo alguna actitud de agradecimiento por lo que Jesús ha hecho en mi vida? ¿Verdaderamente le estoy agradecido al Señor? ¿Estoy firmemente decidido a vivir una vida en armonía con la palabra de Dios? ¿He tomado esa decisión firme o solamente me lo he planteado? ¿Reconozco mis errores y estoy dispuesto a renunciar a todas las cosas que estorban mi relación con el Señor? Todos seguro que sabemos
las cosas que hacemos que no están conforme a la palabra de Dios. Y una última pregunta podía ser, ¿hay algún aspecto de mi vida que necesite liberarse de esos hábitos egoístas? No te quepa, hermano, la menor duda que la respuesta a estas preguntas hará que te conozcas mucho mejor, y si permites que el Señor te ayude, todo en tu vida va a cambiar. Tenemos la mejor compañía que podemos tener las 24 horas del día y durante toda nuestra vida, que es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Él nos lleva a la verdad. Y no olvidemos nunca que solo Cristo rompe las cadenas de la esclavitud, del pecado, haciéndonos libres. La pregunta es evidente. ¿Pagarás el precio de esa libertad? Y cuando hablamos de precio no hablamos de dinero, hablamos el precio de la fidelidad a Dios. Y después, hermanos, de escuchar este mensaje, solo nos queda una cosa. ¿Ha cambiado algo el concepto que tú tenías de tu libertad, que nos dice el título del mensaje? Si verdaderamente ha cambiado algo, gloria a Dios, porque Dios sabe en cada momento lo que necesitamos cada uno. Y si hoy nos ha traído este mensaje, es porque este mensaje lo necesitábamos. Amén. Amén. Hermanos, que Dios os bendiga. Amén. Ya hasta el jueves.